Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy tengo un pequeño video que quisiera compartir con ustedes. Es acerca de las causas y consecuencias y los impactos ambientales que genera gracias a la contaminación y deforestación. El día de hoy les quiero hablar sobre un territorio que está situado en la zona amazónica del Perú, que limita con Brasil y entre otros lugares. El territorio de que les voy a comentar es acerca del bosque de terra firme. En esta ocasión vamos a hablar sobre los impactos ambientales, causas y consecuencias y cómo esto se genera. Les voy a dar unos pequeños datos generales para contextualizar y saber más o menos su zona geográfica y el contexto. El ecosistema amazónico que no se inunda periódicamente. Sabemos que esto sucede gracias a que su latitud y la altura de sus árboles de esta zona favorece mucho a que cuando existe una inundación por una lluvia torrencial, esto no sea tan perjudicial, entre comillas. También vamos a hablar de su ubicación. La ubicación se sitúa en la Amazonía peruana y sudamericana, donde limita con Brasil, Ecuador y Colombia, en la zona norte del Perú. También vamos a hablar de la importancia de la biodiversidad, la regulación y la captura del carbono. Acá les presento un pequeño mapa donde básicamente vemos la zona afectada, ¿no? Que está en la zona desde el norte hasta básicamente el sur del Perú, desde el noroeste hasta el sureste. Y nos damos cuenta y nos percatamos que este territorio, sin duda alguna, forma parte de un 40-35% del territorio peruano. Vamos a hablar ahora de sus impactos ambientales. Vamos a hablar sobre temas ya muy concretos y ya muy vistosos. Vamos a hablar de la deforestación, la tala ilegal, la expansión agrícola y ganadera, la minería informal y fragmentación del hábitat. Sabemos que de por sí la minería ilegal e informal es muy perjudicial para cualquier ecosistema, incluso para nosotros que vivimos en ciudad o algunos que estén viendo este video. Sabemos que ya de por sí el aire es muy contaminado. Imagínense en una zona como la selva, que literalmente están expuestos a estos gases que emiten la minería. En la tarea ilegal, sabemos que muchas personas se llenan los bolsillos haciendo esta actividad, ¿no? Sabemos que es con fines de lucro, y esto también genera la deforestación también, que ya nos dimos cuenta en muchas zonas que esto se va incrementando a través de los años. También hablamos de la fragmentación del hábitat, donde muchos animales e incluso personas que vivían ahí cerca de las zonas afectadas se fueron perjudicados, perdieron hogares, algunos se enfermaron y algunos lamentablemente también perdieron la vida por estos gases, por esta contaminación acumulada a través de los años. Acá les presento un pequeño mapa estadístico donde habla de la captura de carbón, y acá básicamente nos explica desde una escala desde el más oscuro, que es marrón, a amarillo. Vemos que la zona del Loreto y Ucayali es la más afectada. Vemos también que la zona desde donde yo grabo este video es la zona amarilla, y es donde menos se constituye la captura del carbón también. Nos damos cuenta que las zonas de Loreto y Ucayali, al ser las que más capturan el carbón, son las que más están perjudicadas también. Y básicamente es eso lo que les estoy mencionando. Ahora vamos a hablar sobre las áreas degradadas, ¿no? Como les mencioné, la Loreto, Cayali, Madre de Dios y San Martín son las zonas que más están perjudicadas gracias a este fenómeno. Y ahora vamos a hablar de las causas de los impactos. Hablamos acá ya de incendios, sequías extremas y eventos climáticos. Sabemos que la contaminación de por sí es un ciclo que va a acumularse, y por ende va a existir ahora el calentamiento global. ¿Qué quiere decir? Que ahora el clima va a aumentar espontáneamente. Quiere decir que ahora, gracias a una contaminación excesiva, emite un gran sobrecalor y hace que se incrementen los incendios forestales, que muchas lagunas, muchos lagos, muchos ríos se vayan secando.
y por ende también muchos animales pierden el hábitat. Sin mencionar que esto también es muy perjudicial para la siembra de cosechas o recursos naturales que tenemos. Para muchas personas que viven de esto de la agricultura también se ven perjudicados al excesivo cambio climático. Ahora las consecuencias. La pérdida de la biodiversidad, las emisiones del CO2, erosión del suelo, alteración del ciclo hidrológico y la afectación de comunidades locales. La pérdida de la biodiversidad se sabe que es algo ya que se lleva llevando y mencionando hace ya varios años. No solo a nivel flora y fauna, ya hablamos a nivel nacional. E incluso el Perú está en una estadística muy alta en cuanto a contaminación de aire. Y hablando de la afectación a comunidades locales, nos damos cuenta que muchas personas que viven cerca a la zona situada se llevan gran parte de ese daño colateral. Muchas personas pierden la vida, incluso existen personas que incluso se han llegado a enfrentar entre personas de la comunidad con las de la mina, ¿no? Incluso se llevó a ver ya en noticias y hablando también de la alteración del ciclo hidrológico, donde básicamente es lo que les mencioné acerca de las sequías que se produce por el calentamiento global y esto, como les vuelvo a repetir, es demasiado perjudicial. Y acá una imagen breve donde se habla mucho de la contaminación y nos grafica básicamente, ¿no? Sabemos que el CO2 en exceso es dañino, igual que los humos de las industrias, igual que el mismo sonido también es una contaminación sonora de la tala y los incendios forestales. En conclusión, la conservación de los bosques es fundamental para generar esto, para generar mucha cultura del cuidado de la biodiversidad del clima. Un dato interesante es que el bosque de la tierra firme es uno de los grandes, o fue, mejor dicho, una de las zonas donde más se conserva o se produce el CO2 también, y también de la actividad humana, que es principal causa de degradación. Sabemos que muchas personas se obsesionan con el dinero o incluso no les llega a importar tanto como nosotros o bueno algunos que estamos viendo este video. Sabemos que la contaminación es perjudicial a nivel nacional y que no tomemos en cuenta, no tomemos acción, aunque las personas que tienen ese cargo de mantener ese régimen no lo cumplan, no lo hagan cumplir con las entidades que perjudican. Y como referencia les voy a hablar del MINAG Nacional de Ecosistemas del Perú, la FAO, la Evaluación de Recursos Forestales Mundiales, la WWF, Bosque Amazónico, y fueron las referencias que yo tuve para realizar este informe. Eso es todo de mi parte. Espero que les haya servido esta información y comienzo hasta en otra ocasión. Muchas gracias.